soy Jess, bienvenidos a ICER el podcast, donde siempre vamos a estar escuchando historias de migrantes resilientes viviendo en Estados Unidos, historias que nos inspiran. Hoy tengo invitados a dos amigos muy especiales, voy a dejar que ellos se presenten. Hola, hola, yo soy Jennifer Cano, crecí en el Estado de México, en Toluca, y llevo unos 3 años de conocer a Jess. Yo soy Kenneth Valcárcel, soy de Guatemala, de la parte del Caribe, de Puerto Barrios, y em, tengo buenos años conociendo a Jessica. Good. De una muy bonita amistad y bueno, aquí es donde les platico, de donde les comenté de mi historia. Ellos han sido parte de mi historia dentro de este tiempo que llevo aquí. También he aprendido muchísimo de ellos y los quise invitar porque la verdad tienen historias muy inspiradoras, historias de resiliencia, historias que estoy segura que les van a servir a ustedes y que van a poder aprender muchísimo de eso. La verdad que los admiro mucho a los dos, por eso también fue parte de que los invité. Para mí son unos guerreros, Gracias, Jeffrey. nadie más que nosotros sabe los procesos que hemos vivido, Claro. a lo que nos hemos enfrentado. Todos somos de diferentes lugares, bueno, tú y yo del mismo país, tú eres de Guatemala, pero venimos de fuera, pues, venimos de fuera. Y pues me gustaría que me empezaran a compartir cómo fue su proceso de cuando recién llegaron aquí, a qué fue lo que se enfrentaron, cuáles fueron los retos y miedos que tuvieron en su momento. Yo sé que son diferentes circunstancias. En mi caso, yo llegué aquí de 25 años, ya con mi carrera y todo. O sea, fue diferente mi situación y estoy segura que las de ustedes es diferente, pero también va a haber alguien por ahí que se va a sentir identificado con sus historias. Entonces, si quieren compartirnos un poquito de cómo fue cuando recién llegaron aquí. Ok. ¿Yo empiezo? ¿Sí? Ok. Bueno, yo me vine cuando acabé la prepa, un año después de que acabé la prepa, acaba de cumplir 19 años. El plan original era venirme, mi hermana ya llevaba aquí 3 años, ella me gana por 2 años, es mayor que yo 2 años, entonces ella terminando la prepa se vino para acá y el plan original era irme con ella, ¿no? Yo todavía no terminaba la prepa, iba como en primer año. Mi mamá me dijo, ¿cómo crees que te vas? Termina al menos la prepa y después si quieres te vas. Cuando terminé la prepa, la verdad es que la prepa fue una de las etapas más lindas de mi vida, o sea, lo recuerdo con mucho amor, mucha diversión, mucho de todo, y me la estaba pasando tan bien que yo dije, bueno, me quedo otro año más, cumplo 19 y me voy. La verdad es que la decisión cuando la tomé, uno no se imagina lo que está a punto de vivir o uno no lo dimensiona. O sea, creo que para mí se me hizo fácil decir como de, pues bueno, me voy, y ya está, ¿no? Cuando llego acá fue como si me aventaran totalmente a la vida adulta porque acaba de cumplir 19. Sí, no me sentía tan chica, pero ahorita que veo atrás, sí, claro, claro, era una niña. O sea, ahorita que yo veo atrás digo, o sea, era una niña. Entonces me avientan completamente a la vida adulta de tienes que trabajar, estudiar inglés, entonces es lo que hacía, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Los primeros, yo recuerdo mucho, yo creo que el primer año y medio, los primeros 2 años fue demasiado difícil para mí. Eh, Primero porque mi prepa fue demasiado buena. Yo estaba en un equipo de vóley, entonces me apasioné demasiado, entonces jugaba, bailaba desde la secundaria, entonces terminando la prepa, la escuela, me iba a mis actividades después, tenía mis amigos, entonces todo era demasiado divertido, ¿no? Y uno está acostumbrado a la vida, no sé cómo decirlo, pero a la vida con tus papás, ¿no? O sea, tú llegas y la comida está servida. O sea, yo de que barría, limpiaba la casa cuando quería permisos, pero nunca era, o sea, tú no tienes noción de la vida adulta. Entonces, ni la vida en general, o sea, como que todo era un sueño y de repente me mandan a la realidad de, mira, mamita, tienes que trabajar si quieres comer, ¿sabes? Entonces, sí fue duro porque no nada más es la vida adulta, sino que es otra cultura, es empezar de cero, o sea, tú ya tienes una vida, ya tienes amigos, tienes tu casa, tienes las calles de tu colonia, del lugar, como sea, ¿sabes? Entonces,
para mí sí fue un shock fueron duelos de muchas cosas. Entonces, para mí sí fue muy, muy, muy difícil, sí. Es que es el proceso de adaptación y esto es un duelo, o sea, le Sí, llaman el totalmente. duelo migratorio porque es desde que Ujú. empieza desde que sabes que vas a dejar tu lugar, Sí, tu casa, tu familia, tus seres queridos. Desde ahí empieza, entonces a lo mejor inconscientemente no sabes o estás en modo supervivencia cuando te vas, pero ya cuando llegas aquí como que te cae el 20 el de 20 todo de, y sí. dices, híjole, y tampoco tienes como mucha opción de tirarte y como que, no sé, o sea, dices, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer eso, tengo Tengo que que hacer hacer el lo otro, otro. tengo, Sí, Ujú. sí, o sea, sí. y no te das el momento de procesar ese duelo o cada etapa de ese duelo. Ujú. Entonces, y me imagino, estaba chiquita, no sabías ni qué onda. Bueno, creo que en tu caso tu hermana ya tenía pues más o menos una noción. Sí, Sabía ya. que te tenías que meter a clases de inglés, y tenías un poquito pues de ventaja de que ella estaba aquí, Sí, de que sí, sí. te estaba guiando, pues, pero de todas formas es un choque bien fuerte, es un Es, choque. sí. Y pienso que, o sea, ahorita que platicaste eso de la prepa y así, como que a lo mejor uno no valora tanto el momento cuando estás ahí, no sabes que todo cambia de repente, pues, o sea, Ujú. tú te imaginas ahí jugando boli con tus amigos súper feliz, en tus clases de danza. Era felicidad, yo siempre lo describo como era felicidad muy fácil. O Sí, sea, y yo realmente lo disfrutaba y sabía, ¿sabes? Esa sí, típica frase de cuando era feliz y no lo sabía. O exacto, sea, Ah, a eso quería no, llegar. en la prepa yo sabía que era O feliz, o tú sea, sí sí, sabías. sí, sí, lo disfruté muchísimo. O sea, todo era muy fácil, o sea, se daba las clases después con mis amigos, nos juntábamos en las típicas, había unas mesitas verdes, entonces era como, después de cada clase nos veíamos, o sea, se formó esta como comunidad con mis amigos hermosa, entonces ¿Y tú ya lo sabías que te disfruté. ibas a ir? O Yo sea, ya sabía. eso te ayudó como a disfrutarlo más. Oh, Sí, 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 totalmente. O sea, yo sabía que me iban a ir en algún punto, pero te digo, no tenía noción y yo no sabía lo que se me venía, ni cómo iba a ser la dinámica con la gente que yo iba a dejar. O sea, porque te vas y no sabes si van a seguir siendo amigos, si van a seguir hablando. O sea, son personas que son parte de tu vida en ese momento y que dejas y que no sabes lo que va a pasar. desde joven pensabas venirte para acá. Sí, cuando mi hermana se fue, te digo, yo iba en el primer año de prepa. En el primer año de prepa Oh, yo supe que yo me iba a venir. ah, ya. Ajá. Entonces, no sé si en Guatemala también, pero nosotros después de la prepa hacemos un examen para la Sí, universidad. Bueno, sí, pues la ese examen yo no lo universidad. hice. O sea, yo era como de, bueno, yo ya sé No cómo va a tenías ir. planes de seguir en la Sí, no, universidad ni no, nada. no, no. O sea, sí, acá. Acá, Allá pero o no. sea, ya no. Ajá, exacto. Ok. Ujú. wow. Sí. Sí. ¿Para ti? ¿Cuál fue contigo? Muy parecido. La primera vez que vine a Estados Unidos tenía 9 años. La mayoría de la familia y mi mamá vive acá. Entonces veníamos muy seguidos a pasar vacaciones o visitar. Hubo un tiempo que sí pensamos quedarnos, pero a mis viejos no mucho les gustaba acá, entonces Ujú. regresamos a Guatemala. ¿Cuántos son en tu familia? En total somos cinco. 3 hermanos. 3 hermanos Ok. y mis papás. Entonces, mi hermano mayor decidió quedarse en Estados Unidos y vivir acá. Entonces veníamos de vez en cuando, pero nunca, al contrario, yo nunca pensé venirme a vivir acá. Ok. No era, la cultura es muy diferente o las cosas, a pesar de que es muy bonito, una cosa es visitar y otra cosa Sí, Vivir acá. ya Sí. es vivir acá. Y entonces, cuando cumplí 18, mi familia entera decidió moverse completamente para acá, ¿A Chicago? sí, para Chicago, y entonces sí fue un choque porque no esperábamos movernos así de un día para otro, entonces nos movimos. Yo ya estaba en la universidad, en Guatemala igual que México la universidad es gratuita, Ujú. solo tienes que pasar el examen y entonces no tienes que preocuparte tanto en. Creo que es un poquito más relajado también tomar los primeros años en lo que decidís. En Guate están las diferentes universidades, facultades, pero puedes escoger, los primeros años les llaman elementarios, que son como las clases que todos tienen que tomar. Ujú. Entonces esos años te ayudan como más o menos a forjar qué es lo que quieres.
Ujú. y tomas un examen para ver qué es lo que querés estudiar. Entonces, yo estaba registrado, tomé clases y entonces en eso nos venimos para acá, pero el año en el que nosotros llegamos acá fue en el 2008. Entonces fueron los años donde había mucha recesión acá. Entonces no fue llegar a Estados Unidos con ese tiempo, sin Fue hablar el idioma, complicado. no había cómo conseguir trabajo. Yo tenía 18 años y mi hermano ya estaba viviendo acá, pero al mismo tiempo estaba con eso de lo mismo de eh, no había muchos trabajos. Entonces la gente que había emigrado acá no podía conseguir trabajos y aparte en lo que ahí te llega tu permiso de tu autorización de trabajo, no puedes trabajar, entonces tienes que ver cómo alguien te ayuda y en ese tiempo era mi hermano y a él, pues, a él le cayó mucha esa responsabilidad. Ujú. Está pesado, o sea, creo, ahorita lo que tú dices, y yo por otras historias que he escuchado, qué difícil también es para los papás, ¿no? O sea, lo que dijiste que tus Sí, papás en realidad no se querían quedar. No. Pero son decisiones que tienen que tomar, o sea, al final Ujú. son decisiones que tienen que tomar, pero y ojalá que tenga después yo la oportunidad de platicar más de detalles de los papás, a lo mejor en otro momento, con otro invitado. Pero ahorita me quedé pensando, qué difícil, o sea, para toda la familia, Ujú. también para los papás, y creo que no se habla mucho de eso, de que también es difícil para ellos, pues, traerte a tu familia y, bueno, me los voy a llevar y Sí, son yo sé que lo decisiones. estoy haciendo con la mejor visión, ¿sabes? Con Ujú. el mejor objetivo, pues, para ayudar a mi familia. Pero también es bien difícil, imagínate que ellos están más grandes, que ya tienen su vida ya, que se les mueve también todo su mundo y claro. todavía con la responsabilidad de que llevan a sus hijos con ellos. Ujú. Entonces es complicado y bueno, en el tiempo que tú llegas, que no hay Ujú. para conseguir trabajo, en el tiempo que tú llegas aquí, aparte de tu proceso de adaptación, de emocionalmente también, todo lo que traías y todavía más estrés, ponerle más estrés de, híjole, pues, ¿cómo puedo yo apoyar a mi familia? Porque Ujú. estabas viendo cómo estaba la situación, Ujú. ya eres consciente de cómo estaba la situación. Entonces, qué complicado, porque también estás viendo cómo puedo ayudar yo, cómo puedo traer yo algo, ¿no? O el Sí, súper de la semana, o no sé, lo que sea. Sí. sí, yo creo que también aparte, pues en ese punto, se puede decir que por lo menos yo tenía a mi familia cerca, entonces hay un grado menos de preocupación, pero hay Sí, gente que hemos escuchado, migran para acá o cambian y su familia está en otro país, entonces eso agrega otro grado de sí, preocupación, sí. que por lo menos los tenés cerca y los puedes ver, Ujú. pero si no los tenés cerca y no los puedes ver, ya te agrega un poco como... Sí, 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 sí. sí, y Dificultad. sí, como tú dices, que hay gente que se separa por otras razones, ¿no? Y ellos no pueden ver a sus familias. O Ujú. sea, de verdad no. Yo también tengo la suerte de que puedo ir y venir, Ujú. pero yo sé que hay muchos casos pero que no tienen esa suerte, pues, y que es lo que tú dices, o sea, todavía lo que están viviendo aquí sin tener tu red de apoyo, ¿no? El cariño de tus seres más allegados, tus Sí. hermanos, tus papás, lo que sea. Ujú. Es difícil. Eh, y ahorita que llegan, o sea, tú llegaste a 18, tú de 19, Ujú. ¿qué fue lo que pensaron cuando llegaron aquí? O sea, los dos sabían que querían seguir estudiando. Ujú. ¿Qué eran sus mayores retos en el momento que llegan, están casi de la misma edad, Ujú. ya tenían claro lo que querían hacer? ¿Quién les pidió, quién les brindó ayuda o qué recursos usaron ustedes para buscar ayuda? Para las metas que tenían en ese momento, Ujú. pues, de cuando recién llegaron. Para mí, yo tenía clarísimo, o sea, donde yo soy, de donde yo vengo, terminar la universidad no era, no hacerla no era opción. O sea, era como el camino que todo mundo sigue, que mi circulito sigue, que mis primos, o sea, es algo como, nunca te cuestionas, ¿no? De Sí, que, ay, no, no en voy a automático. terminar la universidad o no. Ajá, era como algo que lo tengo que hacer, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando yo me vine, yo sabía y tenía en claro que yo venía también a estudiar y que yo quería terminar la universidad, o sea, que no terminarla no era opción. Aparte porque siempre he sido como muy
matadita, nosotros decíamos matadita, no sé, como a mí me encanta la escuela, o sea, a mí sí me encanta la escuela, me encanta estudiar y aprender y todo, entonces yo sabía que lo tenía que hacer. Los retos sin duda fueron, uno, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la universidad? Sin duda, mis cuentas y en mi cabeza en ese momento no me daban. Y dos, necesito aprender inglés ya. O sea, si yo quiero terminar la universidad, necesito aprender inglés. Y yo recuerdo perfecto, siempre yo pensaba, ¿cómo fue mi prepa? Ok, yo daba presentaciones, trabajaba en equipo, escribía. Bueno, eso que yo hice en español lo tengo que hacer en inglés. Entonces, tengo que sentirme capaz para poder hacerlo. Uno de los mayores retos, sin duda, fue el inglés. La gente piensa que uno llega automáticamente a Estados Unidos y el inglés lo aprendes en un año. Claro que no, claro que no. Influyen muchísimas cosas. Primero, tu entorno, o sea, en dónde llegas, si tienes noción previa, si no tienes noción previa, cuál es tu entorno, o sea, todos las colonias, neighborhoods, aquí en Chicago son muy distintas. Entonces, uno siempre, bueno, al menos es mi opinión, o sea, estoy contando mi historia como yo lo veo, esta no es la opinión universal, ¿no? Pero creo que uno siempre busca su cultura. O sea, yo creo que cuando uno llega, uno siempre está en modo supervivencia, siempre. Y es algo que no se quita hasta que tú te sientes un poco más a gusto o un poco más cómodo en el entorno en el que estás. Entonces, todo el tiempo yo estaba corriendo de aquí para allá, cómo lo voy a hacer, tratando de conseguir un mejor trabajo, tratando de aprender inglés. En el trabajo en el que estaba solamente hablaba español, necesitaba conseguir un trabajo en el que pudiera yo esforzarme para hablar inglés, como esas cosas, ¿no? Entonces, claro que uno busca refugio. ¿Y quién es tu refugio? Lo que tú conoces. En este caso, tu cultura. Entonces, claro que los primeros amigos, pues, eran latinos. O sea, gente con la que yo pudiera abrirme, con la que pudiera conectar bien. Uno no conecta desde algo que no entiende, que no sabe. O sea, tú no te vas a ir a poner en un lugar incómodo cuando ya estás en modo supervivencia. Entonces, creo que estás buscando tu sentido de pertenencia. Ajá, no, y creo que el inglés fue un reto gigante para mí, al igual que el dinero para pagar la universidad. O sea, cuando yo pensaba en las universidades, en la universidad que yo quería, o sea, yo sí decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Fue horrible, ¿Y fue horrible. cómo conseguías amigos? ¿Dónde los conocías? Me acuerdo que los primeros amigos que tuve fue en mi primer trabajo, en una panadería, que insistí hasta que me contrataran. O sea, sí, 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 yo me acuerdo Oye, que... aparte de tu personalidad, ¿eh? Tu Sí, personalidad. fue como de que yo vine de... ¿Quieres ser amigo? Fue como, yo vine a dejar mis papeles, ¿por qué no me han llamado? O sea, como yo soy la candidata perfecta para su posición, ¿por qué no me han llamado? Y ya, sí fui, pues me contrataron, supongo que, no sé, no tuvieron de otra, pero me contrataron. Entonces, las primeras amigas que tuve, que estaba ya de, ¿qué onda? O sea, yo califico, yo califico, pues es que, ¿qué tanto podía hacer, sabes? Ahí conseguí las primeras amigas. En esa panadería había chavitas que eran como de mi edad, me llevaban un par de años, pero me acuerdo perfecto que conocí ahí a Regina. Un besito, un abrazo. Ella fue mi primera amiga, como que bien con la que salía, me presentó a su tía. Entonces me acuerdo que el primer verano que yo pasé aquí, nos íbamos a la playa y esas cosas, y entonces me sentía como que encontré una amiga, ¿sabes? Sí. Como que estoy haciendo lo que yo solía hacer en mi antigua vida, en mi país, ¿sabes? Ajá, exacto. Toma tiempo, es que toma tiempo. Y claro que los amigos que tú haces al principio no son los mismos que se quedan durante el camino. O sea, hay personas muy temporales. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, entonces en tu caso fue
que no sabías de cómo le ibas a hacer de dinero, De dinero ni en que inglés. estabas en la búsqueda del trabajo, Ajá, búsqueda de, pues, de sentido de comunidad y de pertenencia. Son sí. los retos más grandes que piensas. Bueno, el Sin duda, idioma, ¿eh? sin idioma duda yo para pienso mí que fue el sí, ¿eh? idioma y el dinero. O sea, el idioma, el dinero y el dinero con relación a la universidad. O sea, yo quería terminar la universidad y yo Sí. decía, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo lo voy a hacer. O sea, en mi mente era algo inmenso, era gigantesco, que en ese momento pues estás sola. O sea, creo que te sientes sola. O sea, claro que tienes como el apoyo emocional de tus papás, de tus amigos y demás, pero yo decía, o sea, esta carga es mía. O sea, este dinero, o sea, si yo me endeudo o, ¿sabes? Es mío. Entonces, creo que para mí fue eso. Sí, sí, ¿Y sí. tú desde que estabas, antes de venir por acá, ya sabías a qué universidad ibas a ir, qué ibas a No, estudiar, qué? No, solo nada, sabías. nada, no, ni siquiera sabía que iba a estudiar. Ah. Ahí me tomó mucho tiempo, muchos años saber qué es lo que yo quería, sí. ¿Tú? No, por lo mismo que me moví por acá. Cuando llegué, pues por lo menos lo primero era aprender inglés, que era lo más necesario. Eh, pero es por el tiempo y todo y los trabajos. Entonces siempre me acuerdo que uno de los chistes que yo tengo que mucho de mi inglés lo aprendí por Conan O'Brien, porque miraba mucho el Late Show Nights, televisión, viendo televisión con él. Entonces, ese fue mi primer maestro de inglés, Conan O'Brien. O sea, llegaste entonces a trabajar. ¿O llegaste como de lleno a inglés? Estudiar inglés y a buscar y todo eso. Y como ¿Dónde? hay que esperar y buscar como en lo que te llega tu permiso de trabajo y todo eso. Y Tú te esperaste. tus IDs y todo. Entonces, empezar a moverte para acá. Especialmente cuando te mueves de una manera que es no planeada. Entonces tenés que primero hacer tu nidito, Sí, claro. y buscar como soporte los tipos de ayudas que hay o donde hay. Entonces, pero siempre muy parecido a lo que vos estabas platicando, de que la educación o la maestría o la licenciatura, lo que sea, se tiene que sacar porque es algo de lo que tus viejos los hicieron o son familia, entonces es algo que sabes que te va a ayudar a largo plazo. Entonces hay que hacerlo, pero ¿cuándo o cómo? No sé. Y entonces me registré a clases de ESL en los City Colleges. Entonces ahí fue donde empecé a tomar clases de inglés como segundo idioma. ¿Sentías que aprendías ahí? Sí, tuve un muy buen maestro y él me ayudó muchísimo. Es un muy buen programa, entonces ayuda bastante. Y más que todo, como habías dicho, conocer la gente con la que hablas. Hay algo que pasa mucho, especialmente en la comunidad latina, en ciudades como Chicago, que tienen una comunidad grande. Aquí puedes navegar sin aprender el idioma. Claro. Sí, eso les iba a decir. Aquí vas al súper y te hablan en español y te hablas todo eso, pero cuando vas al punto de si quieres conseguir un mejor trabajo, si quieres tener mejores opciones, obviamente tienes que aprender el idioma. Entonces, sí, toca ponerse pilas. ¿Y tú dónde tomaste clases de inglés? Estuve también en los City Colleges, pero me acuerdo mucho que yo me enojaba. O sea, yo me enojaba porque era mucha teoría. Solamente tuve una maestra muy buena que nos exigía y es una de las mejores maestras que he tenido en mi vida en general, o sea, de todo, porque siempre nos hacía como abrir las ventanas, las puertas de, a ver, tienes que hacer esto y tú eres capaz de esto y me vas a aprender tal. O sea, era demasiado buena, demasiado. Sí. Pero estoy diciendo que fue un semestre, o sea, un periodo. Sí, porque bueno, hay diferentes cosas. O sea, por ejemplo, yo trabajé en el Instituto del Progreso Latino, hay diferentes opciones. O sea, y pienso que, y lo estoy tocando porque pienso que es importante reforzar eso, pues para las personas que nos están viendo, que sepan qué opciones tienen. Porque obviamente si llegas aquí sin saber el idioma, lo primero que hacer es, toca ponerse pilas a buscar dónde me meto a clases de inglés. En el caso de los City College son clases gratuitas. Me parece que en todos los centros comunitarios que ofrecen esas clases son gratuitas, entonces pues busquen, hay opciones para que se inscriban en una de esas clases. Ahí con nosotros pues son varios niveles, entonces pues miren, yo no sabía que los dos tomaron clases ahí, pero sí, y pienso que, y lo quise recalcar por eso, para que
la gente que nos está viendo también sepa que esta es opción, que son gratuitos y que pues, yo pienso que les sirvieron, un semestre, pero ¿tú cuánto tiempo estuviste? Y terminé el programa. Fíjate. Entonces, pero ellos tenían clases los domingos, por eso también me ayudaba bastante. Antes tenían clases domingos ahí, Entonces, en Wilbur Wright College. No, solo los domingos. Una Ya vez a la después de semana. cuando empecé a trabajar y todo, ya solo iba los domingos porque pues estaba trabajando muchos. ¿En qué empezaste a trabajar? Mi primer trabajo acá fue en una fábrica que hacían válvulas hidráulicas. Entonces me llenaba mucho de aceite. Y era un trabajo muy interesante porque era de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Entonces ahí pasaba todo el día. Más una hora de manejar. Pero cuando Sí. recién llegaste, quiero regresar un poquito nada más. Cuando recién llegaste, como estaba platicando esta Jennifer de los retos y los miedos y todo eso, ese Kenny de 18 años, bueno, ¿qué dijiste? ¿Qué para ti fue reto, miedo? ¿Cómo te sentiste emocionalmente en ese momento de cuando recién llegaste? Que ya dijiste, me tengo que esperar a que tenga permiso para buscar un trabajo. Pero, ¿qué metas, qué retos en ese momento tenías tú? Uno lo de eso de y yo creo que eso le pasa a mucha gente ahorita. Uno es el miedo de esperar de que si te van a aprobar o no te van a aprobar el permiso. Que si no te lo aprueban, pues te toca salirte, no te queda otra. ¿Qué pensabas en ese momento? Entonces, pues otras opciones donde irse o algo por el estilo. Una de las razones por la que dejamos Guatemala fue por problemas políticos, entonces, y violencia y todo eso. Entonces, algo muy normal que está pasando muchísimo. Pero siempre hay planes B. Muchos latinos vienen a Estados Unidos a pedir asilo, si no se los dan, o se quedan acá indocumentados, lo cual no es bueno porque pues, te trae muchos, te limitas muchos. Y otras cosas es irse a otros países. Guatemala y España tienen un tratado donde te dan ciudadanía española y es un poco más largo, entonces muchos guatemaltecos se van a España. Entonces ese era otro plan B, de irse a Europa o a Argentina o a Chile, a otros lugares donde aceptan gente. Entonces esas eran de las otras cosas que había que se pensaban. Pero cuando tenés 18 y yo en Guatemala no tenía muchas preocupaciones. Mi papá es un abogado, entonces, digamos, clase media, entonces no había tanto de preocuparse o de trabajar. O sea, como es de que sí trabajamos y siempre nos inculcaron muchísimo el problema de trabajar. Pero es diferente cuando trabajas para aprender a cuando trabajas porque, como decís, Por no necesidad. trabajo, no como. Por Entonces, necesidad. te va con eso. Y como estabas diciendo, a veces la comunidad no es en sí el país, es la cultura. Y yo creo que de esas cosas son cosas que he aprendido con el tiempo, de que a veces uno añora, romantiza el país, pero no es el país en sí, creo que en cierto punto es la cultura. Entonces, por ejemplo, cuando uno se empieza a adaptar a una cultura, y algo que creo mucho es que los latinos no se asimilan a los países donde van, se integran. Hay una gran diferencia entre asimilación e integración. Asimilación es cuando dejas tu identidad. Integración es cuando aprendes la nueva cultura, pero no olvidas tu cultura vieja, así como vos dijiste. Yo sigo bailando, yo sigo escuchando mi música, pero también he aprendido con otra cultura de gente de otros países. Entonces te integras. Yo creo que el latino es muy bueno en integrarse. Sí, sabemos respetar también. Respetar, nos adaptamos, respetamos. Pero, y yo pienso que los latinos lo tenemos muy arraigado a nuestras nacionalidades. Somos muy nacionalistas, pues, que amamos, pues, nuestras culturas, nuestro país, nuestras, Y después vamos a hablar un poquito de ya cómo fue el empezar a estudiar algo aquí. Y quiero que también lo piensen así como cuando nos platiquen como que lo van a estar escuchando personas que a lo mejor están en ese punto de su vida, ¿no? Y qué fue lo que les sirvió a ustedes para meterse a estudiar, qué apoyos hay, y si se los pueden compartir, la experiencia que ustedes han tenido. Pero bueno, primero uno de los trabajos. Tú ya dijiste que trabajaste en una panadería. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más trabajos has tenido que tú dices,
Pues, y es que es como todo. En la mañana también platicaba con alguien y le tienes que entrar a lo que sea, como lo que decimos, pues tienes que comer, tienes que Sí, pagar renta, tienes que solventar tus propios gastos. Entonces, exacto. bueno, ¿tú qué? ¿Tuviste de panadera? ¿Qué más? Estuve en la panería bastante tiempo. Después me cambiaron, como que turnaba de sucursal. Y cuando me cambiaron a una diferente locación fue ahí cuando yo empecé como a practicar más mi inglés y aprender como nuevas palabras, atender en inglés y así. Eso también te Después, ayuda. no, te ayuda muchísimo, Sí, sí, sí. muchísimo porque escuchas y el inglés que estamos acostumbrados es muy diferente. Oh, O sea, yo sí. siempre, mi El pleito verbo to siempre be. fue como ¿por qué están juntando demasiadas las palabras? O sea, ¿por qué están hablando muy rápido? Eh, Después renuncié a ese trabajo y estuve en Instacart, que antes, cuando recién empezaba, tú te encargabas de hacer solamente las compras. Era una aplicación y pues 5 tomates, tantos chiles, ¿no? Un ¿Tú ibas y los refresco. comprabas? ¿Se Yo los iba, llevabas? los compraba y los ponía como en shelves, así, y Ah, ya alguien más llegaba. Me encantó ese trabajo, o sea, me encantó. Era divertido, era muy liviano, o sea, no lo sé, me gustaba. Estuve mucho tiempo ahí hasta que, como no cerraron la compañía, sino que la cambiaron por completo. Entonces, nos corrieron a todos, yo me acuerdo, sí, hasta mi jefe, súper lindo. Ajá, sí, ¿Por qué? sí. No sé, pero cambiaron, creo que cambiaron como el Ah, sistema, ya. no sé, pero ahorita, por lo que yo sé, no sé si es así, pero creo que ahora haces todo, o sea, compras y tú mismo vas a llevar tú Ujú. también eres el ya delivery cambió. guy, Ya ajá. cambió. Después de ahí, ya estuve de work study, fue cuando estuve en la escuela. En todo este tiempo nunca dejé de estudiar inglés, terminé los Ujú, niveles ujú. también y de ahí supe de este colegio que era bilingüe. Entonces empezabas con clases en español y terminabas con clases en inglés, ¿no? Entonces Ujú. era como la opción más factible para no terminar la universidad mucho después, ¿no? Para seguir con mis estudios. Entonces, es lo que hacía todo ese tiempo, estuve trabajando medio tiempo nada más y Entonces, cuando ya estabas en la universidad, ya estabas de work student. no, de Work Study Work estuve study. hasta mucho después. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí, ya yo creo que fue justo en pandemia. ¿Hubo algún tiempo que pasaste sin estudiar después de que? No, sí, pero ya fue cuando había terminado mi asociado. Ok. Ajá. Sí, entonces estuve, empecé con la universidad, entonces no sabía todavía qué quería estudiar, no sabía para qué era buena. Ujú. Fue horrible porque, pues, claro que te comparas con la gente cercana que tienes a ti, ¿no? O sea, de que todo el mundo ya sabe a dónde quiere, o sea, yo tengo amigos que siempre han sabido lo que han querido, ¿no? O sea, desde pequeños de que, yo quiero dedicarme a esto. Y muchos, en ese entonces, la mayoría ya estaba en sus carreras que ellos querían y yo seguía perdida. O sea, y esto parece, es feo, o sea, lo cuento así, pero es triste y es feo porque es como, es que, ¿qué voy a hacer de mi vida? O Porque sea, te estabas comparando o no de que no de que es inevitable compararte, pero era esto de todo mundo está yendo hacia la dirección que tiene que y yo no sé a dónde, no sé para qué soy buena y más aparte estoy sobreviviendo, ¿sabes? Mm. sí, esa es una frega muy, es Ajá, fuerte, es pesado, pero sí, el combinarlo, o sea, es que es lo que, y volvemos a lo mismo, parte del duelo, o sea, eso no se termina y a lo mejor ese duelo, aunque vayas a terapia y lo que sea, a lo mejor va a continuar, porque sí es un trauma, es un impacto grande y sí, nos tenemos que esforzar el doble cuando estás en la universidad. Yo he estado, sí, no estudié en la universidad aquí, pero he estado en trainings, en certificaciones y eso, y me sentía tan insegura de escribir ensayos en inglés y, ¿sabes? Y Ujú. estaba como de, pero si yo sé que sí, yo lo sé, yo ya tengo todo esto, pero es algo difícil, pero bueno, ahorita regresamos un poquito más ya de que estás trabajando, pero ¿tú qué ujú. trabajos tuviste, Kenneth? Ah, de los primeros, trabajé mucho en fábricas, restaurantes, compañías de mudanza y demolición. También trabajé un rato en demolición. Entonces O sea, son eran así.
O sea, no, ¿O todo al mismo? no, terminaba uno y me movía al Ah, último de ok. los Yo 6. dije, oye, hacías mucho al mismo tiempo. Sí, no. Ok. Bueno, a veces entre semanas sí, porque, como he dicho, cuando vine había una recesión económica bien machina, entonces estaba como que te ofrecían trabajos de 4 horas, entonces tenías que trabajar 4 horas Dos, en tres algo trabajos. y ahí en ese tiempo el salario mínimo era como de $7, $8, entonces imagínate, digamos, trabajabas una semana de 40 horas, el cheque te venía $250, y son cosas que no mucho pensamos en eso y entonces yo Ujú. no tenía familia en ese tiempo, o sea, no tengo familia todavía, tengo solo mi familia, no estoy Sí. casado ni nada, pero imagínate una persona que tenga que mantener una familia o algo por el estilo. O Sí, sea, sí, esas son sí. cosas de que eso escuchamos mucho de que el país hay trabajo y todo, y entonces, pero muchas veces esos trabajos no pagan bien y aparte, Ujú. sí, estás ganando en dólares, pero gastas en Gastas en dólares. Ujú. dólares. Y Sí. entonces son cosas de que tuvimos, pero tuve un trabajo, el que tuve que me duró más, trabajé en una fábrica que hacían sistemas hidráulicos, entonces mi trabajo era calidad de control, que todos los sistemas hidráulicos funcionaran. Y por lo mismo trabajas mucho con aceite. Y entonces a veces era peligroso porque esos sistemas hidráulicos de test metías una válvula y metía toda la presión. Entonces se enfocaban mucho en sistemas hidráulicos para construcción. Entonces, ¿has visto los bulldozers cuando levantan la pala? Le decimos nosotros. Eso, o las excavadoras cuando Ah, hacen sí. esto, Ajá. eso es un sistema hidráulico. Entonces eso tiene mucha presión. Y si fallaba esa válvula, a veces explotaban y bañaba a la gente de aceite hidráulico, sí. Y Uy, entonces yo me acuerdo una vez un señor se le reventó una válvula y se bañó de aceite. no. Y varias personas se quedaron diciendo, o sea, lo hospitalizaron porque hasta tragó aceite el pobre No. señor. ¡Qué horror! O sea, él está bien, o sea, no le pasó nada, pero varios trabajadores nos quedamos así como que, yo no creo que esto valga la pena. Sí, Pagaban muy bien, pero también era un trabajo de 3 de la sí, demasiado tarde a pesado. 3 de la mañana, llegaba a la casa que tipo 4 y después me iba a la escuela, que ni siquiera estaba aprendiendo nada porque estaba cansado. Y estaba trabajando 12 horas al día, 11 horas. Entonces, más de ida y venida, mucho. Entonces, de ahí me salió un trabajo cuando estaba tomando clases de ESL. Uno de los decanos me puse a hablar un rato con él y me dijo que si quería un trabajo part-time de oficinista en los City Colleges, en un lugar ya no existe ahora, es un poco chistoso ahora, era un lugar que se llamaba Lakeview Learning Center, Ujú. que quedaba en la Clark School, Clark y Belmont, y era un lugar donde enseñaban inglés como segundo idioma, entonces ahí mismo, en uno de los lugares donde yo estaba tomando clases, entonces me dijeron que tomara clases ahí mientras mejoraba mi inglés y seguía en la escuela. Ujú. Algo, ya, y de ahí ahí me quedé por mucho tiempo, entonces, pero sí subí mucho en los city colleges que vienen eso, entonces, Sí. pero sí me dediqué mucho a aprender inglés como segundo idioma. Ujú. Y yo pienso que al final, bueno, yo por ejemplo, yo trabajaba a veces me hablaba una amiga para meserear los fines de semana. Sí, son Trabajábamos en trabajos cada banquetes. raza, algo así. Oh, Trabajaban los banquetes. Y ella, pues sí, gente, vénganos. Vamos. sí, Porque sí, ocupo el sí, dinero, sí, sí, yo sí. fui el sábado y sí me sacaba propina. No se Ujú. supone que te den propina, pero pues como eran fiestas, todos ya andaban acá. Y pues ten, pues échamela. Pero eran Tráemelo. banquetes de bodas, de cosas así. Sí, 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 Trabajaba Ajá. de también estuve mesera en en ese eso. tiempo. A lo que quiero llegar es de que se me hace bien interesante cómo todos los trabajos que hemos tenido, o sea, también a la vez practicamos nuestro inglés, Ujú. nos desarrollamos habilidades y creo que eso es lo más importante, que no nos vemos a nosotros mismos como víctimas. Ujú. Nosotros nos vemos y creo que llegamos al mensaje de esto, ¿no? De que hemos tenido un proceso difícil, hemos vivido cosas bien difíciles, eh, pero al final nos agarramos de ahí y vemos cómo las podemos usar ahorita. Ujú. Y decimos, ok, ya pasé por esto, por esto y por esto, pero aprendí esto y esto y esto y esto, y ahorita lo puedo emplear
o a veces de cosas que ni te imaginaste, pero ya las sabes, ¿no? Tienes conocimiento ahí sobre alguna área. Eh, bueno, y aquí llegamos ya ahorita donde están ustedes de tú como ya creciste en el City College, tú también como ya terminaste tu licenciatura. Quiero que nos platiquen un poquito de cómo fue ya cuando se decidieron que iban a estudiar y todo eso, ya en la parte de académica, qué opciones tuvieron, qué recursos habían a mano, qué retos también, para que los puedan compartir en su experiencia. Tú, Jennifer, nos comentaste que, bueno, no sabías, estabas confundida y todo. Yo sé que hay advisors que te puedes conectar con gente que te oriente, pero ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Para que la compartan y también las personas que están en una situación como ustedes, pues la puedan usar su experiencia para acudir. Bueno, yo después de que terminé en este colegio que era bilingüe, terminé mi asociado. No quise continuar con mi bachelor's porque todavía no sabía ni qué quería ni a dónde iba y no estaba segura. Y las opciones que había ahí tampoco me cuadraban. Y creo que siempre he estado muy segura. Quizá estoy como, cuando estoy perdida es como, bueno, no sé a dónde voy, pero sí sé lo que no quiero. O sea, es muy obvio en mi caso. Entonces, terminé mi asociado, dije, no, me espero, tengo que, en algún punto lo voy a saber, ¿no? Sí, las clases al final fueron en inglés, me tocó pandemia, entonces dije, no, ya no quiero continuar con mi bachelor's. Una, por eso, porque no sabía qué quería estudiar, y dos, porque era pandemia, entonces creo que fue una como de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque la universidad para mí siempre fue un sueño, la verdad. No, no solamente por el hecho como tal de estudiar, sino que yo quería, yo estaba muy acostumbrada a esta vida. Disfrutar. No disfrutar, pero por ejemplo, o sea, en mi prepa pues era grande, tenía amigos, de que oigan, vámonos acá, vamos allá, o sea, como que todas esas cosas, ¿sabes? Y este colegio era muy pequeño, yo recuerdo mucho que pues la gente tomaba las clases y era de que, bueno, ya vámonos. Y yo así de, o sea, no vamos a hablar, no vamos a convivir, no vamos a hacer nada. ¿Cuál es la palabra? Sí, Emergerte como no sé, era muy pequeño, o sea, yo claro, había varias sucursales de este colegio, pero en el que yo estuve era un cuadradito pequeño, las clases eran muy pequeñas también, eran de, ay, no sé, 15 personas, creo que el máximo que tuve fue como de 25, pero ya de que el salón estaba saturado. Yo quería terminar de universidad grande, en el que hubiera gente pues de mi edad y así, entonces dije, no, ya termino mi asociado. Durante toda la pandemia dejé de estudiar o sea, no estuve estudiando la universidad, me dediqué a trabajar, fue cuando empecé de work study, estuve como 2 días en mi entrenamiento, después cerraron todo, al tiempo, como al mes, me marcaron para decirme, oye, tenemos trabajo, estuviste work study con nosotros. Work study, no sé si es bueno como explicarlo, Sí. son trabajos para personas de la escuela, para estudiantes de la escuela que tienen la oportunidad de trabajar dentro de la escuela. Entonces es como ellos se acoplan a tu horario y está bien porque ganas experiencia, es pues fácil, no es muy bien pagado, pero pues bueno, te sirve de algo, ¿no? Entonces durante la pandemia yo dije sí. Fue cuando empecé a trabajar en el departamento de educación en este colegio. Estoy trabajando, te digo, toda la pandemia y fui creciendo, o sea, fui creciendo y me cambiaron a otro lugar. Este era un centro comunitario en el que estuve 4 años, casi 4 años. En ese lugar empecé de work study, luego me contrataron tiempo completo y luego fui directora de un programa ahí. Entonces, todo esto durante el tiempo que no estuve estudiando. Recuerdo mucho que para mí algo clave fue una delegación a El Salvador y a Honduras, en donde conocí monjas hermosísimas, súper bellas y gente muy linda.
fuimos a platicar con gente que estaba siendo pues perseguida por, ellos eran defensores de la tierra, del agua, estuvimos también hablando con gente y demás, ¿no? El punto es que en esa delegación yo conocí a una maestra de una escuela en San Francisco. Entonces le estuve diciendo como, ay, es que no sé qué estudiar, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Y me dijo, ¿sabes qué? Busca Latin American Studies, estudios latinoamericanos. Entonces dije como, no me convenció, la verdad, pero dije, bueno, pues voy a checarlo. Regresando de eso, yo me acuerdo perfecto porque esta delegación fue en diciembre. Yo dije, después de mi cumpleaños es en febrero, yo dije, ya me voy a poner a investigar qué es lo que yo quiero. Entonces empecé como toda esta búsqueda de, ok, a ver qué hacen estos, las universidades que lo ofrecían. Y encontré, hice un montón de exámenes, los típicos exámenes que te dicen que para qué eres bueno, que puedes estudiar. O sea, no, a mí nunca me han funcionado. Nunca me han funcionado, pero dentro de esas opciones salió mi carrera, que es estudios globales, Global Studies. Cuando vi la descripción de la carrera, estuve viendo universidades y apliqué ahí. O sea, cuando yo leí que era Global Studies y era mucho de las culturas, obviamente pues muy global, yo me enamoré. O sea, fue como leer mi nombre ahí. Yo dije, ok, sí. Entonces, en tu caso fue como más autodidacta. O sea, tú fuiste la que estuvo en búsqueda de, porque yo sé que hay muchas personas que se van directamente a hablar con un consejero, alguien que, ¿sabes qué? Ayúdame, ocupo esto y esto. Pero en tu caso fue más autodidacta, fue más de, a ver, no estoy segura, déjame yo más bien internalizo, déjame hablo con personas, déjame veo en verdad qué es lo que me llama. Fue algo más autodidacta. Recuerdo que hablé como 2 veces con algún consejero, pero las opciones que me daba cero conectaban conmigo. O sea, era como, ok, gracias. O sea, pero en realidad siento que uno siempre sabe. Solo en el fondo tiene que seguir si se siente bien, si no se siente bien. Y en tu caso, Kenneth, bueno, y también qué apoyos había, pues, como parte económica, porque ya ven que comentaron los dos también que fue un reto, pues. Yo no estudié aquí, la verdad. No, como les dije, yo llegué aquí con una licenciatura, con una maestría, lo que me tomó el tiempo en revalidarlo. Pero ustedes cuando llegaron, ¿qué opciones hubo financieramente, a lo mejor económicamente, o en tu caso, Kenneth? Yo, pues por lo menos lo mismo estar en los City Colleges, ahí conocí a muchos advisors y pues para aprender sobre la educación, empecé a estudiar certificaciones cortas como para aprender algo y conseguir un trabajo de part-time de lo que fuera eso, porque el trabajo que tenía era part-time. Y por lo mismo de que cuando yo estaba en Guatemala yo estaba estudiando biología. Y entonces es una carrera que se llama etnobiología, que es como el estudio de la gente y cómo se manejan con su entorno, especialmente gente indígena. Entonces, de ahí es donde vienen muchas de las medicinas o cosas por el estilo, porque ellos saben cómo usar las plantas. Entonces ahí con ellos estudias con la gente y cómo es que ellos han convivido tanto con su ambiente y cómo se puede mezclar eso ¿cómo se dice? Urbano, o sea, para que se mezcle entre lo urbano y lo rural, pero que no se destruya ni el uno ni el otro. Cosas así, entonces, estaba estudiando eso pero cuando me vine para acá, pues esas cosas, tal vez lo más cercano podría ser como lo que tú estás diciendo, estudios globales, pero no había tanto eso. Y la otra cosa era la plata, de que fíjense, ay, si me pongo a estudiar algo y no me va a dar plata o no voy a conseguir trabajo, me voy a endeudar y ¿para qué voy a estudiar en ese tipo? Me voy a quedar en negativo y voy a pasar toda la vida pagando esto. Y yo pienso que ese es el miedo más grande. Ese es el miedo que toda la gente tiene. Entonces me registré en los City Colleges, saqué un asociado y después dejé de estudiar por un muy buen tiempo. Tomaba una clase u otra, pero como son semestres, entonces tomaba una clase y las clases duran un tiempo largo. Usualmente el sistema educativo de acá también es muy diferente y un poco más confuso porque
se basa en horas. Sí. Horas Yo de lo que iba a estudio. decir es de a lo mejor que expliquemos un poquito qué es el asociado, porque por ejemplo en México No te existe. echas tu carrera, ¿no? Ya Ah, que la te vez. metiste, ya ahí te quedaste. Ujú. Y por ejemplo aquí un asociado son 2 años, estudias 2 años, puede ser no necesariamente tu carrera en específico, sino que tomas clases diferentes para ir acumulando créditos, pues ir acumulando clases, pero al final es la mitad de tu carrera. Ujú. Y que por lo regular son del tronco como general, Tronco común, las que que a lo le mejor se tronco común, llamaría en ajá. México, no Ujú. sé. También Ujú. Sí. allá es como de... Es la misma idea, es Sí, el mismo como concepto, el 2 años. tronco común o la base. Ujú. Sí. Mucha gente lo que hace es que para ahorrar dinero busca las clases que son las Sí. mismas en tu carrera Ujú. oficial, que es lo que quieres estudiar, y solo las toman porque un community college el precio va a ser menos de la mitad Mucho de una menor, universidad. sí. Entonces, terminé un asociado en los City Colleges y dejé de estudiar por un buen tiempo y me dediqué a viajar, viajé mucho, hice mucho backpacking. Ya después empecé otra vez a estudiar y no sabía muy bien qué estudiar y me registré a estudiar. Y primero, antes de eso, perdón, me registré en Northeastern, que es una universidad del estado, Ujú. que también es muy barata y es muy buena. Ujú. Y estaba estudiando dos cosas que a mí me gustaban muchísimo. Uno es Geographic Information Systems, que son informática, sistemas de geografía. Entonces son esos mapas que miras cuando, por ejemplo, se hicieron muy famosos durante COVID, que se miraba Illinois, casos, y se miraba Mar Rojo Ah, y sí, otro. sí, sí. Esos mapas se hacen con algo que se llama GIS, entonces eso es lo que Ah. hacen, ese tipo de... O la gente que busca cuántas cervecerías hay en un estado y ponen los puntitos. Mm. Sí, sí, sí. Entonces eso se llama GIS. Entonces estudié eso, me gusta mucho. Pero al mismo tiempo está diciendo que me estoy tardando mucho, la tecnología y todo esto. Y mientras eso estaba pasando, yo estaba trabajando en los City Colleges y yo seguía subiendo, entonces ya tenía un trabajo que ya era full time y más responsabilidades, y entonces dije, ¿por qué no estudiar algo más alineado a lo que a mí me gustaba y lo que quería? Entonces me recuerdo que regresé y eh, Northeastern es muy barata. Y hay algo aquí también que es muy común que mucha gente sabe, es que también diferentes universidades tienen diferentes rankings y eso te afecta muchísimo en el futuro cuando estás buscando un trabajo también. No es algo muy importante, pero a veces es algo como una universidad como de Prestigiosa. prestigiosa te va a ayudar muchísimo a conseguir trabajo. Y las universidades privadas, aunque son un poco más caras, también ofrecen mucha más ayuda privada de donores, de gente que fueron estudiantes de ahí y les fue bien y entonces ellos mismos donan bastante dinero y te sale igual. Entonces la plata no creo que sea algo que, sí hay que tomarlo en cuenta, pero siempre se encuentra quien te puede pagar por Sí, tu los escuela. apoyos, los recursos. Los Ajá. apoyos, los Becas. recursos y conmigo fue al contrario a lo de Jennifer, de que yo durante la pandemia tomé ventaja de la pandemia y decidí meterme de lleno a la universidad y Mm. me cambié de Northeastern, pasé a DePaul, porque ellos tenían un programa que a mí me fascinó, que era una maestra, podía Pero sacar, que es privada. que es Tipo. privada, Ujú. y podías sacar tu licenciatura al mismo tiempo que sacabas tu maestría. Y me reconocieron muchos de los créditos o de las clases que tomé en los otros lados. Mientras yo hice eso, Northeastern me dijo, tú ya sacaste suficientes clases acá. Nosotros tenemos un programa que también te puede ayudar a sacar otra licenciatura en estudios interdisciplinarios, que es una licenciatura que no es Específica. específica. Entonces, mucha gente estudia eso cuando ellos quieren estudiar cosas que no son de una carrera directa, entonces ellos toman clases de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera estudiar como especializarse en el futuro en biotecnología, digamos, o algo, porque alguien me lo explicó de esta manera y fue lo que más me gustó. Es alguien que quiera estudiar, que quiera dedicarse a hacer aparatos auditivos, digamos.
Tienes que estudiar biología, pero también tienes que estudiar tecnología. Entonces, pero no hay una carrera específica de eso. Entonces ahí es cuando estudias algo interdisciplinario, donde tomas las clases que te ayudan con lo de la parte tecnológica Ok. y la otra parte que te ayuda con la parte biológica de saber cómo es que el oído funciona y todo eso. Entonces, este tipo de licenciatura me dijeron, tú tienes, y yo estudié en Guatemala un poco, entonces me dicen, tienes grados de Guatemala, tienes grados de acá, tienes conocimientos y aparte como viajaste, estos te los podemos tomar, puedes ir a tomar las, los syllabi, los cursos, ver qué has aprendido durante los viajes que tú has estado, especialmente antropología y sociología, y haces un essay, haces un ensayo grande donde explique esto ya lo sé porque yo lo viví, yo lo aprendí, yo lo hice. Y entonces te dan cierto número de créditos con eso. O sea, porque viajaste. Sí. ¡Ah! Eso yo no ¡Qué lo increíble! Yo sabía. tampoco lo Ujú. sabía, qué Sí, pero tienes que increíble. probar. Entonces, es como que digamos, tú querías estudiar latinoamericanos, entonces yo, no, yo ya me leí a Mario Vargas Llosa Me y fui me sé todo de a Perú, Y me Borges, fui a Argentina. Perú, y wow, entonces wow, wow. vives y agarras lo de que esta clase Ah, se trata, y entonces agarras esta clase y haces un checklist de que dices, ok, esta clase se trata sobre escritores latinoamericanos, ¿no? O sea, yo me sé toda la vida de Borges, yo me sé toda el boom latinoamericano, me lo aprendí y lo puedo comprobar, entonces lo das y se lo presentas a un consejo, porque no solo es de que, yo sé, no, hay un consejo de maestros y se los presentas pues tienes que y los convencer. convences de que lo que yo no tengo que tomar esta clase. Pero también tienes que tomar cierto número de créditos en Norista. Sí, o sea, no es tampoco como que ya, Sí, ten tu bachelor's, tu tienes que licenciatura. tomar, yo tomé 60 de mi asociado, más 28, son 120 en total. So, 60 más otros, no, fueron 30 de que yo tomé ahí, de clases que tomé, y el resto fueron de exámenes y de estos essays. Entonces con eso fue de que se toma, y después con DePaul lo mismo, saqué mi maestría, pero este sí fue una carrera lineal. Bueno, ahorita que los estoy escuchando, en realidad tienen más cosas en común de las que yo pensaba, que llegaron casi más o menos a la misma edad, que decidieron parar sus estudios después del bachelor, una para dedicarse a otra cosa. Del Y tú para asociado. perdón, después del asociado, tomaron los dos un break, pero yo no sabía, ¿eh? También estoy aprendiendo todas esas cosas de ustedes, pero bueno, no, de verdad que tienen unas historias bien interesantes, bien bonitas, que no se han dejado caer en ningún momento a pesar de todos los retos que han vivido. Y fue una de las razones por las que los quise invitar, porque como les dije al principio, la verdad que yo los admiro, donde están ahorita, lo que han hecho, y estoy segura que vienen muchísimas cosas más grandes por ustedes, porque somos de los que no nos rendimos. O sea, nos gusta siempre echarle para adelante, echarle ganas. Entonces, quiero que me platiquen un poquito de cómo le hacen para balancear todas las cosas que han vivido, el trauma por el que pasaron, porque es un shock cultural, es un shock emocional, mental, espiritual, de todo se te mueve. Sí. Entonces, que me platiquen un poquito de qué hacen para manejarlo, porque estoy segura que en algún momento pues se sienten que lo sobrepasan, pues las cosas lo sobrepasan, desde lo que viene uno arrastrando, en específico de esto del duelo migratorio, pero a lo mejor cosas que ya traíamos de más antes, ¿no? Sí, ¿Cómo le sí. hacen para trabajarlas, para balancearlas? ¿Qué haces, Jenny? Bueno, yo estuve en terapia durante mucho tiempo, lidiando justo con eso y con todas las emociones que eso, que el haberme eh, venido a Chicago trajo con ello. Ahora tengo mi guía espiritual, entonces así es como ahora yo siempre he sido como muy católica, De fe. muy de fe, exacto. Entonces, hasta ahora, en mi presente, así es como paso mi día a día, sí. Y en general, definitivamente, yo sé que todo mi camino y todo lo que viví, eh,
no lo hice sola, o sea, no hay forma de que yo haya pasado por todo lo que pasé sola, o sea, yo sé que hay alguien guiándome y cuidándome, sin duda. Ah, qué bonito. Eso está bonito y es verdad. Y yo también soy de esa mentalidad, yo también creo eso firmemente. Y que la fe, como dicen, mueve montañas, ¿no? Y Sí, nos movió de allá para muchísimo. acá. Nos movió de allá para acá y aquí seguimos sostenidos en eso. Y estuviste 2 años en terapia y haces algo aparte, no necesariamente como por ejemplo nosotros que tenemos los servicios en ICER, en el Instituto para la Sanación Emocional y Resiliencia, tenemos los servicios para meditación, clases de yoga, terapia sistémica, pero no sé si tú hagas algún tipo en apoyo o adicional a la terapia que te ayude. A lo que me funciona es mucho journaling, escribo mucho. Sí, escribo si estoy feliz, escribo si estoy triste, si estoy enojada. Me ayuda bastante y bailar. Lo mío es Oh. bailar, sí, Salsita. sí. Sí, es Sí, que también es una terapia porque en el momento te sueltas, sientes la música, o sea, sí, es como cuando estás en la meditación, estás muy concentrado, pero igual a mí me sirve la meditación, a ti te gusta la salsa y en ese momento tú estás conectado contigo y te con pierdes el y te he visto que ritmo, lo lo disfruto. disfrutas, entonces es otro tipo de terapia, Sí, sí, lo que te sirva. Uno pienso que tiene que ir encontrando lo que le funcione a cada quien, el escribir y el baile, pues es lo que te funciona a ti. ¿A ti qué no? Yo tengo una terapeuta y voy con una terapeuta una vez a la semana. Y entonces, más que todo es para hablar. Hay sí, cosas de que no se le puede contar a los amigos o a los familiares o quien sea, sino que hay claro. cosas que son un poco más para profesional. Sí. Entonces, con eso, y aparte hago muchos, como me gusta mucho estar afuera, Mm. entonces hago muchos como escalo, o cuando el clima Sí, está estar con la bien, naturaleza. o a caminar o algo por el estilo. Es el tipo de De actividades que prácticas, de te gusta actividades hacer. que hago. Ujú. Ah, qué bueno. Pero no, tú me habías dicho, no sé si me acuerdo, que una vez intentaste clases de yoga o algo así. Sí hago yoga de vez ¿También en haces cuando, yoga? más que todo cuando estoy todo tenso, entonces hay, Te ayuda como a sí, el lugar donde, sí, relajarte. donde el mismo gimnasio donde voy para escalar, ahí tienen clases de yoga, entonces ahí las hago de vez en cuando para tronar, para Relajarte. estirar los músculos. Que eso es también cuando el cuerpo se pone tenso, Sí. te estresa porque no te puedes ni mover bien y entonces yo creo que con lo mismo de hacer yoga, te estiras, haces, te tronas ahí cuando... Sí, saca ahí la atención o no. Yo Ujú, pienso que es muy importante hacer conciencia de pedir ayuda. ujú, Y es Sí, parte del autocuidado, del self-care. ujú, De decir, y dar el ejemplo también nosotros, por nosotros mismos y por las personas que van llegando, que también vean que hay opciones para ayudar a mantener tu paz mental y emocional. Entonces, gracias por compartir. Ahorita quisiera saber un poquito qué es lo que están haciendo ahorita como inmigrantes latinos, su duelo, su proceso y cómo ustedes desde el lugar que estén, a lo mejor desde como estudiantes o ya en la posición que estén ahorita, cómo le están regresando ustedes a la comunidad o desde donde están ahorita, ujú. a la comunidad latina en específico. Y ahorita, el lugar donde trabajo, nos dedicamos mucho a ayudar a gente que acaba de emigrar a Estados Unidos, entonces igual lo mismo en lugares donde aprendemos inglés como segundo idioma Ujú. o ujú, sacar tu prepa, bachillerato, dependiendo del país donde Sí. estén, entonces ahí se enfoca mucho en eso y aparte me gusta mucho incluir a gente que conozco, gente que ha pasado por lo mismo y casi que echarle la mano a alguien. Entonces, por ejemplo, eh, hace poco fui seleccionado para estar en parte de la Academia de Liderazgo de la Universidad de Chicago. Entonces, los lugares son ambientes donde no hay mucha gente que sea latina. Entonces, siempre que tengo una actividad o algo por el estilo, me gusta invitar representar. a gente. Sí. Porque más que todo Sí, es como le dicen, el networking, las conexiones, y eso es lo que más importa. Conexiones y hablar con gente, y como dijiste, y ahí sí que como dice el dicho, el que no chía no mama, entonces en inglés es, Sí, no, ya. pero qué padre que, o sea, ya que estás
subiendo de posición, que se te están abriendo más puertas, que jales gente, que jales también gente de nuestra comunidad para seguir apoyándonos. Y no solamente es con nosotros, siempre buscar el bien de todos en general, pues, pero qué bueno que, ok, si ya estás más arriba, pues tratar de ayudar a subir a más gente. Qué bonito. No sé tú, Jenny, en tu caso, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo ayudas? Yo siempre estuve en organizaciones que apoyaban a migrantes de alguna u otra forma. Cuando estuve trabajando en el centro comunitario, ayudábamos mucho a los inmigrantes a obtener los servicios que daba el gobierno. Hice después un internship, como mis prácticas de la universidad en Roma, que era una organización dedicada a la violencia contra la mujer. Entonces, era mucho escuchar y de alguna u otra forma orientar y ayudar a las mujeres que sufrían violencia de género, violencia doméstica. Y ahorita estoy en un colegio, estoy en uno de los city colleges, ayudando a los estudiantes con los exámenes de inglés, que lo tienen que hacer y demás. Entonces, es la forma en la que yo empecé, no sé, cuando llegan y me preguntan oye, pero ¿para qué es este examen? ¿O por qué? O todos nerviosos, todos tensos, es como tranquilos, ajá. Entonces, para ubicarte, donde, en el nivel que necesitas. Sí. Qué bueno, no, qué bonito, de verdad que gracias por compartir. Nada más por último me gustaría pedirles qué consejo le darían ustedes, ahorita tú me dices Jenny y tú me dices Kenneth, ¿qué consejo le darían ustedes a alguien que va llegando, a esa persona de 18 años, que viene de un país, de cualquiera de nuestros países, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica. Entonces, ¿qué consejo le darían? ¿Algo que a ustedes les hubiera gustado saber en su momento o algo que les nazca, que creen que les pueda servir a esa persona que va llegando apenas de 18, 19 años? Creo que todas las cosas van a estar bien. Creo que media es, a veces no todo tiene que estar resuelto de un día para otro. Tomarse las cosas serias, pero con calma y no estresarse, porque entre más te estresas, menos logras. Yo creo que eso es lo que más me gustaría escuchar, sí. Y pedir ayuda. La gente siempre va a estar más que feliz de ayudarte. O guiarte por lo menos al lugar donde te puedan ayudar. Siempre va a haber alguien que te va a poder guiar o darte buenos consejos. Sí. ¿Tú, Jenny, qué les dirías? Yo les diría que confíen mucho en ellos mismos. Mucho. Siempre, el sueño siempre se va a ver demasiado grande o gigante. O sea, es un monstruo enorme que no sabes, quizá estás perdido o no sabes cómo lo vas a hacer para llegar ahí. Pero les diría que confíen en uno mismo. Uno es demasiado sabio, o sea, y uno sabe lo que tiene que hacer para llegar ahí. O sea, claro que si tú ves la cima se ve gigante, pero el punto es día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, y vas progresando y vas viendo el cambio. O sea, realmente uno es más fuerte de lo que piensa, uno es más inteligente de lo que piensa. Y el camino, Dios, la vida, siempre te va a llevar a las personas correctas. O sea, yo a todas las personas que me llevan en el camino, de verdad, son ángeles. O sea, y no necesariamente tienen que ser como amigos súper cercanos o gente. O sea, hay veces que yo me acuerdo mucho de una llamada a una del banco. O sea, que me dijo, ¿por qué no haces esto? Y yo dije, ay, no lo había pensado. O sea, son cosas como tan llamadas, gente que encuentras en la calle, que de verdad uno solamente tiene que estar alerta y entender como todas esas señales y dejarse guiar por el camino. Escucharse. Qué bonito. Sí, no, de verdad, muy buenos consejos, creo que les van a servir a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir sus historias, de verdad los admiro, los respeto muchísimo y yo pienso que las personas que lleguen a escuchar sus historias van a sentir esa empatía,
ese sentimiento de que todos somos humanos, estamos aquí, estamos compartiendo historias, momentos, pero que hay alguien, hay un farito de luz por ahí siempre que nos va a guiar, y a pesar de los retos y a pesar de lo que nos pase, como dijiste, Kenneth, todo va a estar bien, todo va a estar bien, son rachas, es inevitable, todos pasamos por esos baches, por esas rachitas, pero hay que confiar que todo va a estar bien, y estoy segura que su historia les va a ayudar a muchas personas, y saber qué opciones hay en las circunstancias en las que ustedes compartieron, que ustedes vivieron, y pues ser emigrantes latinos aquí, y poner el nombre en alto, ¿no? Y darle para adelante. Muchísimas gracias por compartir. Pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que les sirva estas historias de Jenny y de Kenneth, y que hayan aprendido algo. Y pues nos vemos. Yeah.